Va, tengo 23 minutos. Ya. Buenas tardes, Jaime Laguna Berber. Eres exmilitante de la Liga Comunista 23 de septiembre. No sé si podrías contarme brevemente cómo fue tu vida cotidiana en tu infancia, adolescencia, antes de ingresar a la organización. Híjole, yo creo que eh, eh, me llama de entrada la atención tu pregunta porque algunos quieren marcar como que los que estuvimos en movimientos, organizaciones armadas, tenemos el origen de familias disfuncionales. Okay. Entonces, cuando me hacen ese tipo de preguntas, parece que lo que quieren atar es que tuve una infancia infeliz y desdichada, mucha pobreza, y el resultado es que lo agitas todo y sale alguien que se vuelve irredento, insurrecto y rebelde. Entonces, sí quiero señalar, realmente había carencias en la casa, no tenemos, mi madre no contó con el apoyo de mi padre, no tuvimos la oportunidad de conocerlo. Éramos 5 hijos, dos de un primer matrimonio de mi madre. Vivimos, realmente mis hermanas se separaron del hogar jóvenes, vivimos los 3 hermanos con mi madre, y mi madre pues era trabajadora empleada en ferrocarriles y con eso hizo el esfuerzo de sacarnos adelante. No sé qué tanto pueden aquí caber las anécdotas o situaciones de este tipo. Si hablamos de carencias económicas, sí las había, creo que es la mayoría de los matrimonios, de los hogares, y que no tuviéramos la figura paterna. Hay otros que tienen la figura paterna dentro del núcleo familiar y tienen hogares o familias desafortunadas. Entonces, yo creo que eh, para mí influyó mucho que de manera positiva que a mi mamá le gustaba leer el periódico, que se leía todos los días el periódico, que sabía lo que pasaba en el país, una mujer que era una empleada, que parecía que podía no saber nada, estaba al día de todo, a fuerza veía los noticieros, a la hora del noticiero teníamos que ver el noticiero. Eh, una mujer que siempre nos motivó mucho para estudiar, para leer, Sí. y yo todas las tardes la recuerdo leyendo algo, y leía la Biblia, ella leía la Biblia, y había antes una cosa que se llamaba Círculo de Lectores, que era de una editorial, y era una especie como de entretanda para comprar libros. Entonces mi mamá se hizo de una biblioteca desde Ana Karenina, los hermanos Karamazov, y una biblioteca donde tenía los básicos de cultura universal. Teníamos acceso a material de lectura y en mi opinión eso influyó. Por otra parte, desde niños estuvimos en la iglesia metodista, y estar en una iglesia protestante tradicional en ese entonces era darte un marco como una metodología de estudiar, de trabajar. Entonces eres alguien que tiene que leer el versículo, aprendérselo. A veces nos los traducían del griego koiné, porque no era griego, era griego koiné, y en el arameo decía tanto, y por lo tanto era esto, y te dan cierta formación un poco eh, como muy académica, erudita, ¿no? Entonces, si empiezas desde chico así y aprendes de los otros a estudiar, tuvimos mentor, a mí me tocó con un mentor que nos tomó a uno de mis hermanos y a mí, y pues te enseñan como a leer los textos, un poco daba clases de oratoria, o sea, nos daban una formación donde en algún caso estaban esperando que uno de los dos o los dos nos pudiéramos convertir en pastores. Sí. Nos convertimos en
otra cosa, donde entramos a una dinámica. A mí en lo personal me frustra un poco el desarrollo en la iglesia porque de repente ahí siento una desconexión entre lo que aprendes y la manera en que algunos viven. Entonces yo no digo que sea malo que vivan bien, sino como que de repente no me entraba a mí esto de por qué pasaba una situación donde mi madre sufría para pagar la renta, donde teníamos que cambiarnos por la falta de dinero, donde padecemos, ya no diría yo privaciones, porque ya al tiempo lo ves como, pues no me quedé sin comer, eso sí, no me quedé sin techo, pero pues sí con muchas limitaciones. Entonces es así como yo llego a la preparatoria, eh, se junta con una situación juvenil donde tienes la posibilidad de explayarte, expresarte, y se da un movimiento en la escuela que es primero por la protesta por el aumento de cuotas. Me doy cuenta de que ahora podía hacer algo cuando antes no lo podía hacer y ahora puedo protestar. Y lo entiendo, yo lo vivo como una injusticia en contra de la situación que yo estoy viviendo. Sí. No hay dinero en la casa y luego te suben las cuotas y de repente es como la única manera que tengo yo de ayudar a mi madre es como que protestar. Y eso me acerca a los grupos de activistas estudiantiles. Estaba muy cerca, es increíble, ahorita parece que eran muchos años, pero del 68 al 75 son 7 años, pero del 71 al 75 son 4. Sí. Y muchos de los jóvenes que estuvieron en los comités de lucha y en el CNH en el 68 o en el 71 estaban de trabajadores administrativos en el colegio de bachilleres donde estaba yo. Entonces, prácticamente todos los trabajadores del laboratorio habían estado en el 68, todos, y muchos maestros también. Entonces era algo que estaba en el aire, es decir, en una generación de maestros que venía de ese movimiento y que estaban frente a un post-movimiento que no terminaba, es decir, había un ambiente de enorme efervescencia sindical. De repente volteó y es increíble porque había un ambiente donde, estoy viendo ahorita, había círculos de estudio entre los trabajadores, eh, donde ahorita yo lo que veo es que están chupando, están tomando y están nada más viendo fútbol, pero antes sí había lo mismo, pero había núcleos de trabajadores que estaban planteando recuperar el sindicato, estaban hablando de cuestiones de izquierda, habían leído algo de Marx, o cuando menos leían Rius y Los Agachados, que era, yo digo lo peor que puedes leer, pero era algo mejor que no leer nada, y había cierta efervescencia en el ambiente en general, había una enorme efervescencia. Y Sí. si me hablas de la infancia, La pregunta de inicio de la infancia es porque el objetivo de la investigación es ver qué tanto repercuten los hábitos que se van desarrollando desde la infancia en la formación de la identidad de un militante. No solamente en la formación de su identidad, sino en que hay ciertos aspectos de la vida personal que marcan a uno para tomar las decisiones que uno toma. En ese sentido, ¿tú qué decisión sientes que fue la que te hizo dar el paso de militar o no en la liga? ¿Fue alguna decisión que tomaste así en algún momento? ¿Fue un proceso que pensaste por un cierto tiempo? yo tuve la oportunidad de leer 100 años de soledad cuando tenía 13, 14 años. Entonces, algo que me dejó pasmado fue que cada 2 páginas se moría alguien. Al menos ese es el recuerdo que yo tengo. Entonces, de repente llego a la idea un poco de el sentido de la vida, y más que era yo un adolescente, y qué sentido tiene tu vida. Y como si me voy a morir en 2 páginas, ¿qué voy a hacer con mi vida? Y sufrimos represión en la escuela, tuvimos represión física por los porros que había en la escuela,
y la pregunta es si vas a seguir participando o no vas a seguir participando. Y si no vas a seguir participando, pues pasa a la siguiente. Pero si vas a seguir participando, la pregunta sería, ¿tiene sentido que tú arriesgues la vida por la defensa de que bajen las cuotas? ¿O que, o sea, vas a dar la vida por eso? Y me parece que no tenía sentido, es decir, si iba a seguir, y yo tenía el sentimiento de seguir, considero que llego a la siguiente de, lo voy a hacer, si voy a perder la vida, que sea por un compromiso político de fondo. Llegué a considerar varias opciones. En ese momento estaba naturalmente la presencia del Partido Comunista, que en el sector juvenil no era muy popular. O sea, tenía presencia, pero no era muy popular. Después tuve el contacto con algún grupo que se estaba formando, el GCI, que es uno de los antecedentes de lo que fue el PRT, pero uno de ellos precisamente que llegamos a tener contacto nos enseña los periódicos Madera, no sé por qué, pero el asunto es que la Liga estaba presente como una opción en ese momento, y cuando el tema de perder tu vida, no es que la quieras apostar, pero yo vi lo que pasó, si mal no recuerdo, fue en el mes de abril de 1977, cuando le caen a dos compañeros en la colonia Avante. Entonces Andrade Vallejo, a Margarita Andrade Vallejo y Alfonso Pérez Rayón, y me sorprendió porque fue algo que lo televisaron casi, no había las transmisiones como ahora, pero veías el helicóptero rodeando la casa, y veías cómo fue la balacera, y siempre los ponían como anarquistas, y entonces uno tenía la idea de que un anarquista es alguien que mata al duque de Sarajevo y lo matan ahí, ¿no? Entonces tenías la idea de que ese era un anarquista, ¿no? O sea, alguien que mataba, hacía un magnicidio. Entonces dices, no, estos no pueden ser magnicidas. O sea, esto no tiene sentido como lo están presentando, debe tener alguna otra lógica. Y empiezo a buscar contacto con la Liga, y curiosamente pues la policía también busca el contacto con la Liga, pero pues para acabarlos, y eh, tienes como que el olfato y el sentido en ese momento de decir quién puede ser, quién no puede ser, y pues uno te va llevando al otro. Tuvimos el contacto con el grupo de estudiantes con el que yo trabajaba, era comité de integración estudiantil, nos convertimos en comité de lucha en la escuela, y prácticamente casi todos los compañeros del comité de lucha se incorporan o nos incorporamos a la Liga. Entonces, dentro de un grupo más grande que era la Brigada Genaro Vázquez, entonces era gente de CSH, estábamos nosotros de bachilleres y mucha más gente. Eso estoy por escribirlo en las próximas semanas, pero sí fuimos un grupo numeroso el que nos incorporamos en 1977. Entonces, así llego a la Liga. Y las decisiones tienen que ver esto, qué quieres hacer de tu vida, y yo no quería ser alguien que pierde la vida en 2 páginas de 100 años de soledad y que sigue la historia de manera intrascendente completamente, ¿no? Al entrar a la organización, ¿qué tipo de capital económico, cultural, social, simbólico sentías que poseías o que te faltaba para pues, desarrollar de forma apropiada tu militancia? Es decir, respecto a los compañeros con los que entras a militar, ¿cómo te encontrabas tú en desarrollo teórico, político, cultural? ¿Qué herramientas necesitabas o viste importantes desarrollar? A mí lo que me llamó la atención es que en la Liga nosotros entramos leyendo los documentos de la Liga, y yo desconocía que traían algunos compañeros
entre ellos Salas Obregón, una formación religiosa. Ujú. Y esta estructura de la manera de escribir es totalmente lo que yo como abogado le digo silogismo jurídico, y la manera de argumentar es muy propia de los textos religiosos, donde leías, te ponen una cita de Marx, la explican, la aplican, y entra una disertación y una argumentación. Entonces, cuando leo los documentos me siento yo en casa, es decir, dije, ok, esto estaba bien estructurado, porque lo veo que así debería de estar estructurado, porque así lo aprendí en la iglesia, Sí. porque así lo aprendí con mayores que leían y escribían otros documentos, y ves cómo debe ser una estructura argumentativa lógica, seria, y entonces yo encuentro los documentos en esa lógica. Y yo no sería quien para calificarme yo como me veía frente a los otros, o los otros con relación conmigo. Creo que eh, pues tenemos una idea dibujada del marxismo, pero en la liga es algo que era muy intenso. O sea, si no aprendías a tener alguna lectura de los 3 tomos del Capital, no puedes entender el documento acerca de los sindicatos. Si no habías leído algo de Lenin o Trotsky, lo tenías ahora que leer porque no podías entender el manifiesto de la Liga. Si eh, no has leído el tomo 1 del Capital, o no te asomas al tomo 6 del Capital, no puedes entender las tesis de la Universidad Fábrica. Es decir, tenías que recurrir a los clásicos, como antes en otro momento yo tenía que recurrir a la Biblia, y entonces tienes que recurrir a los textos clásicos, Marx, Engels, Lenin, y sobre eso era algo que era muy, muy intenso. Yo creo que lo que te marca eso es de que otros nos acusaban que la liga era muy teoricista. Lucio Cabañas acusa a la liga que son muy intelectuales, pero creo que esa era una característica que marca a la militancia de la liga. No voy a decir militante a militante, pero sí en general frente a las otras militancias, es que tendía a tener una mejor formación de los militantes. No hablo por mí, pero yo entiendo, ver los documentos de la liga que están escritos por distintas personas en distintos momentos, y en general tienen una estructura lógica, argumentativa, más estructurada que las de las otras organizaciones. Tan es así que es la organización que tiene una duración de vida militante más intensa que cualquier otra organización. O sea, esto es, y que tuvo la mayor producción teórica que cualquier otra organización. Entonces, esto es producto de esa característica de la liga. Yo, en relación a esto, pues yo me encontraba perdido en un pajar, entonces, pero me sentía a gusto con el tipo de discusión era muy intenso, Sí. muy intenso. En términos de conceptos, ¿cuál sientes que hayan sido los conceptos que más los diferenciaban de otras organizaciones u opciones políticas de la época? ¿Y cómo los interpretaban ustedes? Yo creo que el primero es la lógica de la mayoría de la gente es que tú tomas las armas porque ya no te queda otro camino. Ujú. Es decir, llegaste, te reprimieron, te golpearon y dijiste, ahora me voy a las armas, y la liga plantea una ruptura con esa lógica. Es una lógica marxista donde dice, hay una serie de contradicciones que hacen que es necesario resolver. Se agudizan las contradicciones y eso hace posible la resolución de la contradicción. Y la otra es de que se puede y va a llegar el momento que sea inevitable. Y entonces tú tomas las armas no porque sea la opción en la que te ubicaron, sino es la opción porque te queda claro que desde el punto de vista lógico esa es la opción. Es decir, no hay otra. O sea, no hay otra. Esa es la opción desde el punto de vista dialéctico marxista. La única opción es una revolución, y no es que sea la alternativa que te deja frente a la represión. Entonces esto tiene que ver con una lógica mucho más consciente,
de la necesidad de una revolución. No vengo aquí porque cerraron los espacios legales y democráticos. Primero, no estaban abiertos. Y segundo, esta es el manifiesto de la Liga dice condiciones que hacen posible, necesaria e inevitable la revolución en México. Creo que este tema, esta definición es vital. Creo que un tema que ha sido maltratado porque hay malos lectores y pésimos marxistas, tiene que ver con las tesis de la Universidad Fábrica. La Liga es caracterizada por las tesis y ahora lo pueden decir con otras palabras porque usan otros modelos para explicarlo, pero tiene que ver con la proletarización del trabajo estudiantil. Creo que la Liga a nivel mundial establece un interesante precedente porque desde el punto de vista estructural del análisis explica cómo hay una subsunción del trabajo que no es el trabajo que uno ve inicialmente productivo, pero que deviene en productivo, y que este proceso es algo que estudia la Liga, y entonces entiende la proletarización del trabajo de los médicos, de los maestros, de los estudiantes y de otros sectores que en otro esquema clásico, ortodoxo y cerrado no ves como sectores productivos. Entonces la Liga toca ese punto y decide también atender ese tipo de trabajadores. El otro es que creo que es una aportación muy interesante al tema de cómo las estructuras tradicionales han sido subsumidas dentro del Estado, y me refiero a las estructuras de defensa de los trabajadores, y habla de los sindicatos. Hay una corriente que rompe en la Tercera Internacional con Lenin, que es el izquierdismo, y luego está el comunismo de izquierda, que son corrientes distintas, pero el tema de los sindicatos es un tema que está planteado, y es la ruptura con la estructura sindical. Y la Liga rompe con un análisis muy complejo sobre el papel de los sindicatos en la fase de producción, reproducción, de producción y reproducción ampliada del capital. Entonces, de repente es como, para entender el proceso, si no has leído Marx, si no has leído el tomo 1 del Capital, no sabes los 3 tomos, porque se tiene que ver con los 3 tomos, no lo puedes entender. Y curiosamente es estos temas los que los historiadores no tocan, porque los actuales historiadores lo ven desde el posmodernismo, la historia de la Liga, y es como tratar de entender a los aborígenes de África que hablan suajili desde el lenguaje europeo etnocéntrico. Entonces me llega un posmodernista a tratar de hablar con alguien que habla marxismo, y nos hablan de la otredad y la necesidad de la discusión intersubjetiva, y yo digo, no sé de qué me están hablando, pero esto no tiene nada que ver con lo que nosotros